Nuevos incidentes en Jujuy. Manifestantes intentaron incendiar y tomar la legislatura mientras estaba aprobando la nueva constitución de la provincia. Derribaron las vallas y se enfrentaron con la policía durante más de 4 horas. El gobernador Gerardo Morales responsabilizó a Alberto Fernández y también a Cristina Fernández de Kirchner por la extrema violencia. El presidente y la vice respondieron que Morales es el único responsable, que la Carta Magna no respeta la Constitución Nacional. Jujuy, una provincia entre la reforma, el ataque a la legislatura y la tensión política nacional. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los referentes de Juntos por el Cambio realizaron una conferencia de prensa para apoyar al gobernador Gerardo Morales y repudiar los hechos de violencia. Además, coincidieron en que hay pruebas de que el kirchnerismo instigó las protestas. La precandidata presidencial, Patricia Bullrich, acusó además al gobierno de no actuar ante los cortes de ruta y Horacio Rodríguez Larreta señaló que la violencia no va a frenar el cambio. Esto es el kirchnerismo. Es el gobierno nacional que está promoviendo la violencia. Emerenciano Sena pidió declarar por primera vez en la causa por la desaparición de Cecilia Sisowski. El abogado defensor detalló que la declaración duró entre 10 y 15 minutos y se negó a responder preguntas. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó una recompensa de 5 millones de pesos para quien pudiera aportar datos. En tanto, en los rastrillajes se encontraron bolsas con restos óseos triturados y un dije que podría pertenecer a Cecilia. Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para localizar el submarino civil que llevaba 5 personas a bordo cuando desapareció el domingo, mientras encontraba en un momento una expedición de tipo turístico muy cerca de los restos del Titanic. La preocupación ahora se focaliza en la autonomía de oxígeno de la nave. Hay acuerdo con Gerardo Martino para que sea el director técnico de Inter Miami desde el próximo 1 de julio y solo restan detalles formales para concretar el vínculo. Esta será la tercera etapa en la que Messi será dirigido por el entrenador rosarino. Por el Día de la Bandera Argentina se realizaron banderazos y una caravana del tradicional Fiat 600, más conocido como el Fitito. El recorrido comenzó a las 10 de la mañana desde el hipódromo de Palermo y pasaron por el Obelisco y de allí a Plaza de Mayo y finalizaron en Costanera Sur. Con reforma se aprobó la nueva constitución jujeña que había desatado una ola de protestas en la provincia. Durante el tramo final del debate, cientos de encapuchados atacaron la legislatura con piedras y bombas molotov. En medio de los gravísimos incidentes, manifestantes intentaron prender fuego la legislatura de Jujuy, mientras el gobierno de Gerardo Morales avanzó con la modificación de artículos de la nueva constitución provincial. De esta forma, afuera del edificio legislativo, se registraban piedrazos. También balas de goma, gases lacrimógenos. Y allí estuvo el intercambio entre los manifestantes y la policía. Un grupo de personas encapuchadas incluso vandalizaron el edificio público e intentaron ingresar por unas ventanas, mientras otros manifestantes tiraron las vallas que protegían el lugar y se enfrentaron con la policía. Fueron más de 4 horas de enfrentamiento, con un saldo de 70 heridos y 31 detenidos. En medio de los enfrentamientos se pudo ver esta insólita imagen que es símbolo de la violencia. Un grupo de manifestantes dio vuelta a un auto para usarlo de escudo y refugiarse de las balas de goma y los gases lacrimógenos de la policía. Desde allí lanzaban piedras a los policías. Algunos, allí en estos autos, luego también realizaron otras maniobras hasta que los incendiaron.
Luego de los incidentes en la legislatura de Jujuy, continúa todavía la tensión en la calle. Por eso, para conocer cuál es la situación ahora, estamos ya en contacto con la periodista Carla Alfonso de FM Sol. Buenas noches, Carla. Buenas noches, ¿cómo estás, Silvina? La verdad que es un gusto poder estar al aire con ustedes. La verdad que en el día de hoy fue lamentable lo que se vivió. Ustedes pudieron ver las imágenes, las estamos repasando ahora en estos momentos. Y es algo que empezó a la mañana con un banderazo que iba a ser pacífico a las 9 de la mañana y a las 11, 11 y cuarto esto se desató en todos los rincones de la provincia, no solamente aquí en Capital, si bien en Capital fueron las imágenes más duras que se viralizaron no solamente en redes sociales, sino también en los medios nacionales. Y la verdad que es un golpe muy triste para nosotros, para los jujeños, especialmente para aquellos que estuvimos durante toda la mañana recorriendo las calles, acompañando también a nuestros compañeros que también fueron impactados por las balas de gomas. Mucha gente que en horas de la tarde vio ingresar a efectivos policiales y algunos que estaban de civil también, y son imágenes que alarman totalmente a la comunidad jujeña, Carla, no solamente a la que vive acá en Capital, sino también a la del interior. ¿Cómo es la situación en este momento? ¿Qué pasa con la situación de personas heridas, policiales y civiles? ¿Hay personas detenidas todavía? Y, por supuesto, esto también encierra otra pregunta, y es saber si ya el gobernador Gerardo Morales ha iniciado denuncias y si empieza una investigación judicial para tratar de esclarecer todos estos hechos tan dolorosos. Y la verdad que recién lo escuchábamos al gobernador Gerardo Morales dejar toda la culpa de lo que pasó en el día de hoy a la vicepresidenta, al presidente y también a todos los funcionarios nacionales. En el día de ayer nosotros pudimos dialogar con el secretario de Derechos Humanos, que se reunió con las comunidades, y la verdad que eso es algo que también nos dolió un montón en la madrugada del día sábado, cuando avanzaron las fuerzas, y esto que es una ida y una vuelta entre Gendarmería, que ellos tenían la orden de no avanzar y estar pacíficamente, controlando de que no haya disturbios en la ruta, en la intersección de la ruta nacional, de rutas nacionales, y que después nosotros pudimos ver la cantidad de heridos. Hoy hablamos de 50 hasta el momento, porque no se dio a conocer el número concreto de cuántas personas están detenidas y algunas otras que también están heridas y que fueron detenidas en las guardias de los hospitales, que es algo que a nosotros la verdad que nos alarma un montón, ver cómo muchos manifestantes jóvenes, niños, y también había adultos mayores que llegaban a las guardias y que de las mismas guardias eran llevados al penal de Alto Comedero. Carla, ¿qué pasa con el tema de las investigaciones, de las denuncias formales y la investigación judicial? ¿Esto ya está encauzado o no todavía? Y hasta el momento no se habla con los papeles en mano, y es algo que también es alarmante, porque si bien decimos de que hay una constitución aprobada en el día de hoy, una modificación parcial de la constitución, y sobre esta constitución se está avanzando. En el día de hoy, algo que también nos llamaba la atención a nosotros, a los medios de comunicación, es un dato que se dio instantáneamente cuando se empezaron a visibilizar cuáles eran las personas que ingresaron a legislatura, que aparentemente serían personas que también hicieron contramarcha de docentes en Salta y que no eran locales, algo que empezó y lo podemos ver en los disturbios de la mañana y que bueno, terminó con una persona que reciente, hace pocas horas, salió de una intervención quirúrgica con traumatismo grave en el cráneo y que las primeras 24 horas son decisivas, y estamos hablando de este joven Mamaní, que la verdad nosotros pudimos ver las imágenes y son escalofriantes. Carla Alfonso, te agradecemos mucho ida y de vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Seguramente vamos a seguir en contacto para saber qué cosas pasan en Jujuy. Buenas noches. Lo que sí te puedo adelantar, Silvina, es que en horas de la tarde se llamó a todas las personas que estaban en Plaza Belgrano, y de esta manera que regresen a sus hogares porque no había transporte público, y de esta manera el paro se va a retomar en el día de mañana. Lo que sí se pedían de que las personas vuelvan a sus hogares de día para por lo menos apelar a que vuelvan íntegras a sus hogares, porque había muchos jóvenes y había muchos niños que también acompañaron a los docentes en la marcha de la tarde.
Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Y hace instantes, Juntos por el Cambio generó una foto de unidad con referentes de todos los partidos que integran el Frente para repudiar la violencia en Jujuy, pero también para señalar al gobierno nacional como instigador de estos incidentes. Ocurrió en la sede nacional del PRO, en San Telmo, allí en la calle Balcarce al 400, donde todavía está con el trabajo del móvil nuestro compañero Joaquín Devert. Adelante, Joaquín. Sí, Silvina, hace minutos se terminaron de retirar los referentes del PRO, como decías, los dirigentes, los presidentes de cada uno de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y también otros líderes como María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Miguel Ángel Pichetto, bueno, todos los referentes por primera vez unidos para dar una conferencia conjunta que mostraron además coincidencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ambos coincidieron en señalar al kirchnerismo como el responsable de la violencia que se está desatando en Jujuy. Patricia Bullrich dijo puntualmente que hubo organizaciones que llevaron gente desde Buenos Aires hacia Jujuy para crear los desmanes de las últimas horas y también dijeron que nadie del gobierno, en esto también coincidieron Larreta y Patricia Bullrich, que esto, lo que está sucediendo en Jujuy, es para tapar el drama que se está viviendo con el caso de Cecilia en Chaco. Coincidieron en denunciar al kirchnerismo y también coincidieron ambos en cuestionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su comunicado se refirió a lo que está pasando en Jujuy, y dijo Patricia Bullrich que la Comisión de Derechos Humanos no conoce el tema, no vino al territorio y frente a un crimen del poder, como sucede en Chaco, no dicen nada y tienen la cancha inclinada. En esto también coincidió Larreta al agregar que son irresponsables al opinar sin informarse. Vemos lo que decían Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Hay innumerable cantidad de datos, muchos en la justicia, otros ya los hizo público el gobernador Gerardo Morales, que hacen que no haya ninguna duda de la mano del kirchnerismo atrás de estos hechos de violencia, que como dije antes, lo hacen para distraer el drama de Chaco y lo hacen para evitar el cambio, y no nos van a frenar. Pero está el kirchnerismo atrás sin ninguna duda. Hay innumerable cantidad de pruebas, de indicios, de datos que muestran la mano del kirchnerismo atrás de todas estas movilizaciones. Desde militantes que llegaron en micros de otros lugares del país, incluso desde Buenos Aires, desde chats que se encontraron, eso está en manos de la justicia ahora, encontraron algunos de estos militantes con fajos de dinero para repartir y otra diputada que decía que le iban a dar 5.000 pesos a cada uno. Nosotros no vamos a pensar que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal cual ha planteado este comunicado, tiene alguna importancia en este momento. Solo si no hubiera Estado de Derecho, solo si no hubiera justicia, solo si no hubiera realmente una realidad en la que el pueblo estuviera solo y desamparado, puede actuar. En este contexto, Gerardo Morales apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los violentos incidentes registrados en las inmediaciones de la legislatura. Hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Esto escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. Morales sostuvo que los violentos no le van a torcer el brazo y aseguró que a 40 años de democracia repudia y llama a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy. Pero minutos después, el jefe de Estado salió a responderle. Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. Alberto Fernández además criticó la reforma constitucional por desatender acuerdos internacionales, no escuchar a los pueblos originarios y negar el derecho a la protesta. Pasadas las 14 horas fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien también se expresó por redes sociales. Hágase cargo, gobernador Morales, tuiteó, y le pidió que pare con la locura represiva. Además, le recordó su paso como funcionario del gobierno de la Alianza y señaló: pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del gobierno de la Primera Alianza que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.
Mauricio Macri también se refirió a los incidentes en Jujuy y los comparó con los disturbios que se dieron en 2017 cuando manifestantes apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia. El orden era entonces y es hoy fundamental, aseguró el exmandatario a través de sus redes sociales. En medio de los incidentes por la reforma de la Constitución en Jujuy, un grupo de manifestantes atacó la legislatura y prendió fuego en su interior. Un video que se viralizó muestra cómo los bomberos atacan un foco de incendio que se desató sobre un escritorio de las oficinas legislativas ante la desesperación de los empleados. Minutos antes, los manifestantes habían tirado las vallas que protegían el edificio público. Arrojaron piedras a los efectivos de la policía y al edificio parlamentario. Un grupo de personas encapuchadas vandalizó el edificio público, ingresó a través de las ventanas y provocó un incendio dentro de las oficinas legislativas. ¡Ahí va el agua! La protesta se extendió también a la sede oficial de la provincia de Jujuy, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar también se vivieron algunos momentos de tensión. Grupos de izquierda y pueblos originarios protestaron frente a la Casa de Jujuy. Todo terminó con incidentes, fuego y denuncia de infiltrados. Ante un clima que se enrarecía más, las comunidades originarias intentaron evitar que la Casa de Jujuy sea atacada. Están acá infiltrados, quieren romper la Casa de Cultura de Jujuy para que venga la policía y nos reprima a nosotros que estamos acampando acá. Estamos todos por lo mismo, pero ellos quieren incentivar a la violencia. Hasta que no se derogue o bajen todo eso, no nos vamos a mover, vamos a seguir acampando y acompañando a los compañeros, tanto de Tilcara, porque tengo amigos de Tilcara que fueron heridos por bala y a uno perdió el ojo. Florencia es jujeña y estudia en la ciudad. En las últimas horas viajó y fue testigo de la tensión en su provincia. Fuimos a acompañar la lucha de los docentes y a decirle no a la reforma constitucional de Gerardo Morales y lo que vimos fueron las represiones, los balazos de goma, las marchas, las movilizaciones tienen que ser pacíficas, que es lo que veníamos haciendo también en Jujuy. Yo llegué anoche de la provincia, tenemos docentes que están cobrando 35.000 pesos al mes cuando pasan situaciones, ¿no?, que ameritan que salgamos a las calles, es lo que quiere es criminalizar las protestas. Además de tomar las tierras de las comunidades, por eso las comunidades caminaron hace más de 12 días para llegar a San Salvador de Jujuy en los momentos que se estaba por aprobar esta reforma. Ella y su novio pusieron el cuerpo cuando finalmente empezaron los incidentes. Anda al Congreso, anda manifestate ahí. ¿Qué venía acá? ¿Qué más? 65 días estuve. A mí no me interesa, a mí no me interesa. Vos no sos de la provincia de donde soy yo. No sos. ¿Qué venía acá? ¿Qué más? A mí no me enseñaron a destrozar mi país. No, a mí me enseñaron a levantarlo con mucho orgullo, con mucha humildad. Vos me vas a decir, mi papá estuvo en Palpalá, mi padre es golondrina, trabajador y nunca vino al país, menos la provincia. Esto no se hace. Yo con esto no estoy de acuerdo. Así se manejan los piqueteros, a los que le pagan. Yo trabajo de lunes a sábado para tener un sueldo, no para vivir de los piqueteros. Pasadas las 16, así quedaban los restos de una protesta que se repetirá en las próximas horas. En medio de los nuevos rastrillajes por la desaparición de Cecilia Sisowski, aparecieron restos óseos triturados en bolsas, también un dije en la chanchería de Locena. Además, uno de los principales involucrados en el femicidio se quebró y se podría llegar a romper el pacto de silencio entre los acusados. Se trata de Gustavo Obregón, el marido de Fabiana González, mano derecha del matrimonio de Merenciano Sena y Marcela Acuña. Obregón es uno de los 7 detenidos y declaró el lugar exacto donde fueron descartados los elementos. En el lugar se halló una bolsa con restos óseos triturados y también el dije que Cecilia habría usado el día que desapareció.
En tanto, Emerenciano Sena pidió esta tarde declarar por primera vez. El referente social, quien permanece alojado en la Comisaría Tercera de Resistencia, fue trasladado este martes a la tarde a la sede judicial y mantuvo un encuentro con su abogado Juan Carlos Saife. Luego de la reunión, declaró por primera vez como imputado ante los fiscales Jorge Gómez y Nelia Velázquez. El abogado defensor detalló que la declaración duró entre 10 y 15 minutos y que se negó a responder preguntas. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó una recompensa de 5 millones de pesos para que cualquier persona que pueda brindar información valiosa lo haga y permita de esta manera dar con el paradero de Cecilia. Además, Elisa Carrió se refirió a la desaparición de Cecilia. La dirigente chaqueña apuntó contra la familia Sena y responsabilizó al gobernador chaqueño Jorge Capitanich de ordenar un ataque contra su casa en Chaco. Carrió sostuvo sobre el caso que ya están todos los indicios y pruebas que muestran la coautoría del femicidio de Cecilia. Por su parte, la mamá de Cecilia, Gloria Romero, reiteró el pedido de prisión perpetua para los 7 acusados y señaló que ya no tiene esperanzas de poder encontrarla con vida. No, ya no hay ninguna posibilidad de encontrarla con vida. O sea, estoy más que segura de eso. Ayer fue que yo quería mostrarle a la gente cómo era, o sea, más que nada fue una reunión donde mostré en una pantalla gigante fotos, videos de mi nena, para que muestren que cómo era ella. O sea, yo lo que digo es que esta gente debería tener 1 año de prisión por cada sueño que le robó. Y mi hija siempre se definía a sí misma como que ella tenía tantos sueños como estrellas en el cielo. Continúa la interna del kirchnerismo con el precandidato Daniel Scioli. Y fíjese cómo el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que es muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, atacó duro al actual embajador argentino en Brasil. Afirmó que está armando una lista con cachivaches. La verdad que me cae muy mal. Nosotros históricamente hemos defendido a Aníbal Fernández, inclusive con lo que le pasó en la provincia de Buenos Aires, no lo voy a volver a repetir porque es muy largo, lo de la morsa, todo. Me parece que las declaraciones de Aníbal son vergonzosas. Scioli tendría que haber ido a Capital y Tolosa Paz de concejal o de consejera escolar, porque la verdad que Tolosa Paz tiene menos votos que yo, te juro. No pueden armar, y si arman con cachivache, no con los que tiró la ambulancia, con las que ya están en el cementerio, están armando con cachivacherío. Eso no es tratar de ganar una elección, eso es ponerle piedra a los compañeros. Mientras tanto, la fuerza de Javier Milei, La Libertad Avanza, confirmó a la diputada Carolina Píparo como su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El anuncio fue luego de que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, desistiera a último momento de presentarse para este cargo. El abogado penalista Francisco Neto será candidato a vice de la fórmula. Al presentarla, Milei afirmó que Carolina reúne las cualidades que debe tener quien gobierne la provincia de Buenos Aires: integridad moral y también ética, y lucha contra el delito y coherencia. Y finalmente se pone en marcha una obra de la que se habló muchísimo. Ya comenzó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, mientras todos se quieren adjudicar el éxito. Bueno, pero ¿qué es lo que va a cambiar a partir de ahora en el funcionamiento? Se lo vamos a preguntar a Leandro. Sí, Silvina, vos sabés que hoy empezó el llenado justamente del gasoducto en la localidad de Tratayén, Neuquén. Este es un proceso de llenado que va a culminar el próximo 9 de julio, cuando se inaugure oficialmente la obra. Es una obra estratégica que le va a dar muchos beneficios a la Argentina. Por un lado, aumenta la capacidad de transporte del gas a los centros de consumo del país, y esto va a incrementar también la producción en Vaca Muerta, que tenía un techo porque había poca capacidad de transporte de ese recurso. El gasoducto conecta Neuquén con la provincia de Buenos Aires, con la localidad de Saliqueló. De ahí salen otros gasoductos que abastecerán a Bahía Blanca y también al norte de la provincia de Buenos Aires. El segundo tramo es llegar hasta Santa Fe. Esto va a ahorrar en importaciones de combustible alrededor de 4.200 millones de dólares al año,
Pero aparte de ese efecto macroeconómico, es muy importante, va a aumentar la competitividad de las industrias argentinas que utilizan justamente gas como un recurso para producir. Bueno, ahora van a tener acceso a un gas más barato y con producción en el país. Eso es fundamental. Leandro, ¿pero esto es una cuestión que se da de inmediato o habrá que esperar un tiempo todavía como para poder concretarlo de manera efectiva? No, de inmediato, a partir del 9 de julio ya está full operativo el gasoducto y ya, como te decía, va a conectar Neuquén con la provincia de Buenos Aires y eso ya se va a poder empezar a hacer. El segundo tramo, que es el que conecta con Santa Fe, es una segunda etapa que va a llevar hasta 2025, pero por lo menos hasta la provincia de Buenos Aires va a estar conectado el gas de Vaca Muerta. Ahora, fue peculiar lo que pasó hoy en el oficialismo, en el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque todos empezaron a adjudicar el éxito de la obra, ¿no? Un clásico. Un clásico. Claro. Salió Martín Guzmán, el exministro de Economía, escribió un artículo en la prensa y recordó que él era el ministro de Economía, del cual dependía la Secretaría de Energía cuando comenzó la obra. Esta es una obra que se podría haber hecho muchos años antes, porque el anterior gobierno, el de Mauricio Macri, dejó en 2019 la licitación, que en 2020 fue derogada por el actual gobierno y que recién fue convocada una nueva en 2022 cuando estalló la guerra en Ucrania. Es decir, tuvo que estallar la guerra en Ucrania para que la dirigencia se diera cuenta de este valor estratégico de la obra. ¿Qué pasó? Salió el kirchnerismo duro, Agustín Jerez, un hombre de Cristina en Energía Argentina, a criticarlo a Guzmán. Dijo, Guzmán tuvo cajoneado 84 días en su despacho el proyecto del gasoducto. Y luego salió la gente de Massa. Massa dijo, bueno, esta obra se podría haber hecho antes, pero faltó coraje y visión estratégica, lo que tuvimos ahora, y cerca de Massa decían, esto es un éxito de la gestión Massa. Entonces tenemos Martín Guzmán, el kirchnerismo, y Massa intentando colgarse la medalla del gasoducto, un gasoducto que es para todos los argentinos y que va a tener beneficios en la economía, no es éxito de una sola persona, sino de toda una sociedad. Bueno, seguramente, y es una buena obra y nos alegra saber que ya va a estar funcionando. Nos quedamos con la gana de la foto política, pero eso seguramente hará que nos haga esperar hasta el próximo 9 de julio para ver si es posible ver a estas tres cabezas del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que hoy no pudieron estar juntos. Así que seguimos esperando. Hay que ver quién está en esa foto, pero seguro va a estar porque ya vas a tener los candidatos a presidente, así que seguro va a haber una foto ahí. Esperamos un poquito más. Gracias, Leandro. A vos, Silvina. Después de haber desistido hace poco tiempo de la dirección técnica nada menos que de Boca, Gerardo el Tata Martino ya tiene un nuevo horizonte laboral, está en Miami. Martino será, cuando se ajusten algunos detalles formales, el nuevo entrenador de Inter de Miami, un director técnico con una vastísima trayectoria. Recordemos que ya dirigió a las selecciones argentina, a la de Paraguay también, a la de México. Y Martino es un hombre que tiene un gran ida y vuelta con Messi. De hecho, cuando Guardiola abandonó Barcelona en 2013, fue por indicación de Messi que el club culé contrató a este entrenador y después también lo tuvo a Messi en la selección argentina entre 2014 y 2016. Recordemos que con la gestión de Martino la selección argentina jugó dos finales, la Copa América en Chile en 2015 y la Copa América del Centenario en 2016. En ambas ocasiones Argentina cayó ante Chile por penales. Pero ahora empieza este nuevo ciclo de Martino con un equipo que todavía está en plena formación, pero que tiene ya confirmada a su máxima estrella, que es Lionel Messi. También tenemos que hablar de la próxima Copa América, que tiene la fecha confirmada. Entre el 20 de junio y el 14 de julio de 2024 se va a jugar la Copa América en los Estados Unidos. Recordemos que la Copa América está compuesta por las 10 asociaciones de la Conmebol y habrá 6 de la CONCACAF que ingresarán en condición de invitadas, con una salvedad. Esas 6 federaciones de la CONCACAF se clasificarán de alguna manera para esta invitación en la Nation Leagues de CONCACAF del próximo año, que va a empezar en octubre de este año, pero va a terminar en 2024, justo antes de esta competencia pancontinental. Y vamos a hablar también de Martino en este detalle, porque se lo vio salir en la localidad de Funes, en un country donde vive Messi, con su vehículo, y fue sorprendido Martino a la salida de ese country club. Veámoslo. Allí está, Martino abandonando
En lo que de alguna forma también corrobora esta información, la reunión con Messi, las charlas en las que seguramente se habrán ajustado algunas cuestiones generales para la vinculación de Martino con el Inter de Miami y con Messi en el plantel. El debut de Messi en Inter de Miami está previsto para el próximo 21 de julio. Si todo sale como está previsto, en el partido frente a Cruz Azul por la Copa de las Ligas, un torneo que vincula a los equipos de Estados Unidos y de México, Messi podría hacer su primera aparición con el club de la península de la Florida. En instantes vamos a analizar con un especialista el reclamo por la reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Este y otros temas cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Mientras que fuera había serios incidentes, adentro de la legislatura se aprobaba y se juraba la nueva Constitución. La nueva Carta Magna Provincial tiene algunos cambios en la redacción original, ya que se suprimieron 2 de los artículos que generaban más rechazos entre los manifestantes. Vamos a proceder a tomar el juramento a los señores y señoras convencionales acá presentes. Aunque la transmisión oficial no fue subida a las redes, este video es de uno de los asistentes que pudo registrar el momento de la jura y también la entrada en vigencia de la nueva Constitución. El acto ocurrió mientras afuera los manifestantes arrojaban piedras a la legislatura e incluso lograron entrar a algunas salas y generar incendios y destrozos. El presidente de la comisión redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nieva, defendió el texto de la norma y afirmó que los reclamos son absurdos. El gobernador Gerardo Morales había ordenado frenar el cambio de 2 artículos. El primero, el que afectaba a la interpretación de los derechos y garantías de los pueblos originarios, que quedó con su redacción original de 1982. También se desistió de avanzar con el artículo sobre la propiedad privada, en especial el inciso que consideraba como violación grave la ocupación no consentida de las propiedades ajenas o edificios públicos y que avalaba la creación de una nueva ley que reglamente las condiciones de desalojo. En tanto, Morales sí avanzó con otro artículo que generaba conflicto y, según los manifestantes, podría afectar al derecho de protesta. Este artículo destacaba que el Estado debe asegurar que las personas puedan circular libremente, lo que es interpretado por los manifestantes como una penalización de la protesta y también los cortes de ruta. En este contexto estamos analizando los cambios en la Constitución de Jujuy. Nos preguntamos si son válidos, si son entendibles los reclamos y las protestas. Vamos a tratar de comprender un poco mejor toda esta situación. Por eso ya estamos en contacto con la abogada constitucionalista Lorena González Tocci. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, las preguntas son estas. ¿Tiene validez lo que se aprobó? ¿Falta una ley que reglamente? ¿Hay un proceso en el cual se pueda generar algún otro tipo de cambio? Bueno, son muy pertinentes las preguntas porque la forma en la que presentaron ustedes los 2 artículos que originariamente estaban dentro de la reforma y fueron retirados, y el tercer artículo, que es el de la protesta social, que todavía se mantiene, la lectura de esos artículos y la reseña que ustedes hicieron ponen ese eje. Respecto de la protesta social, la reforma constitucional establece que esto debe estar, la regulación de la protesta social debe establecerse por ley. Entonces, no es que está prohibido el derecho a manifestarse ni a reclamar en contra de las autoridades, sino que justamente lo que hace la reforma de la Constitución jujeña es tratar un tema que es muy álgido y es muy delicado, como vemos que fue el efecto de empezar a pensar en regular la protesta social, que es
no prohibir el derecho a manifestarse, sino la forma de manifestarse. Y específicamente ese artículo dice que lo que no se va a permitir es el corte de rutas. Entiendo que la ley reglamentaria debería establecer un punto en el medio, no prohibir los cortes, porque los cortes hacen a la protesta, sino no prohibir los cortes totales, y hace referencia a la ocupación de edificios públicos, ¿no? Entonces, va hacia la forma del ejercicio de ese derecho constitucional. Y esta idea de reglamentar el cómo es una idea que es transversal a todos los derechos. Lo que ocurre es que como el derecho a la protesta social tiene unas características tan diferentes, y me animo a decir que en Argentina particularmente, en este desarrollo evolutivo de la protesta social desde el 2001 en adelante, tiene otras connotaciones, hace que sea reactiva cualquier posibilidad de hacer esta pregunta que para muchos resulta incómoda, que es cómo compatibilizamos el derecho de los demás, las instituciones, el funcionamiento del Estado de Derecho y un derecho constitucional a protestar y criticar decisiones gubernamentales. Cuando se sanciona una ley a nivel nacional, se necesita de la reglamentación y queda en manos del Poder Ejecutivo. Doctora, vos estabas hablando de una nueva ley, entonces no será el Ejecutivo el que tenga que reglamentar esta posición. ¿Volverían a recinto? ¿Tendrían que generar un debate en este ámbito? Entonces, ¿en este escenario tan tenso? No, yo me estoy refiriendo a una ley. El Poder Ejecutivo no dicta leyes. El Poder Ejecutivo dicta en todo caso decretos reglamentarios de leyes. Yo estoy hablando de una ley. La ley es la que dicta el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, la legislatura de Jujuy. Como ocurre con todos los derechos a nivel nacional. Las leyes que nos dicen cómo ejercemos los derechos son leyes del Congreso. Entonces, en definitiva, la decisión sobre los contornos de cómo se va a ejercer el derecho de protesta en Jujuy la va a tener la legislatura jujeña, cuando complemente la Constitución, la nueva Constitución jujeña, respecto de cómo o de qué forma se puede ejercer el derecho de protesta. Qué difícil resulta imaginar esa situación, que es imprescindible en este contexto donde hoy han pasado tantas cosas. ¿Hay alguna situación que tal vez se le haya pasado por alto al gobernador Morales en cuanto al tiempo para realizar esta reforma, manifestarla? ¿Faltó transparencia o al contrario, este gesto de supuesta autoridad se toma en el contexto de una campaña electoral? Yo creo que este es un año particularmente difícil para cualquier tipo de decisión que se quiera tomar y creo que tenemos un montón de ejemplos. Jujuy tal vez es el ejemplo más exacerbado. Y creo que los momentos en los cuales se llevan adelante las reformas constitucionales no suelen ser momentos de calma, no son momentos ideales, pero sí tengo que evitar llevar adelante una reforma constitucional en un año electoral con un nivel de beligerancia como el que tenemos. Yo no conozco en particular de cerca, la situación jujeña, pero mi experiencia me permite decir que tal vez el timing no fue el mejor. Seguramente que el termómetro de ese timing, los que los tienen de una manera más definida son los jujeños, y creo que lo que podemos ver a través de, vuelvo a repetir, la protesta social que empezó con un reclamo de los maestros y que luego se traslada más allá de las manipulaciones que puedan existir de las protestas. Desde que nosotros conocemos la configuración más moderna del derecho de protesta, sabemos que lamentablemente hay grupos que utilizan las protestas para motorizar otro tipo de intenciones que no necesariamente tienen que ver con reclamar a las autoridades. Pero lo cierto es que el derecho te puede dar el marco, te puede decir el cómo, te puede decir de qué manera, pero siempre el derecho y la política en este caso van de la mano, porque desde el punto de vista político que tengo que analizar cuál es el mejor momento. Y a juzgar por lo que estamos viviendo en los últimos días, no parece ser el mejor momento por el nivel de beligerancia que generó. Quiero hacer hincapié en la forma en la que ustedes lo presentaron. Si uno lo lee, no es exactamente de la manera en la que se presenta. No se está negando el derecho de propiedad, no se están negando derechos. Se está tocando un nervio sensible, que es cómo regulamos la protesta en una provincia que tiene una incidencia de la protesta en los últimos años superior a cualquier otro lugar del territorio argentino. Doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar esta reforma y esta situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Buenas noches.
Muchas gracias por llamarme. Buenas noches. Buenas noches. Y mientras tanto, a tener en cuenta este dato, porque un ciclón extratropical afectó al estado de Río Grande do Sul, en Brasil, y dejó más de 10 muertos y más de 2.300 personas sin techo, sin hogar. Vamos a preguntarle a Nacho, ¿qué generó este fenómeno natural? Bueno, les cuento, la entrada de aire frío que tuvimos la semana pasada acá en la República Argentina llegó hacia el sur de Brasil durante el jueves pasado y se encontró con aire muy caluroso cargado de humedad en los estados del sur de ese país. Esa situación, acompañada de vientos intensos en niveles altos de la atmósfera, desarrolló lo que se denomina un ciclón extratropical de núcleo frío. Esto es un gran sistema de tormentas con lento desplazamiento, con fuertes vientos y acompañado de intensas precipitaciones. El estado más afectado fue Río Grande do Sul, como recién comentaban, incluyendo a su capital, a Puerto Alegre. En la localidad de San Sebastián, en el centro de ese municipio, cayeron el día viernes 246 milímetros y lo convirtió en un récord de precipitación no solo para ese municipio, sino para todos los estados del sur de Brasil. Este sistema ya se encuentra desplazado sobre la región del Océano Atlántico, pero se prevén nuevas tormentas en las próximas horas. Lamentablemente se registraron anegamientos repentinos, los fuertes vientos volaron techos, dañaron hogares y ya se confirmaron 13 fallecidos, 4 desaparecidos y hay por lo menos 4.000 personas afectadas. Solo en Puerto Alegre todavía permanecen casi 50.000 personas sin suministro eléctrico. Las autoridades continúan trabajando contra reloj para localizar el submarino civil que llevaba 5 personas a bordo cuando desapareció el domingo mientras estaba en una exploración turística muy próximo a los restos del Titanic. La preocupación ahora se focaliza en la autonomía del oxígeno de la nave. Según la empresa OceanGate, el suministro de oxígeno es de 96 horas y empezó a usarse a partir de aproximadamente las 6 de la mañana del domingo. Por eso estiman que durará hasta la mañana del jueves. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo con los fiscales federales por los cargos de no pagar el impuesto federal sobre la renta y posesión ilegal de un arma. Por estos motivos, se va a declarar culpable de delitos fiscales y evitará ir a la cárcel como parte de un acuerdo. De esta manera, evitará el juicio por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego y como usuario de drogas. Un grupo de extremistas palestinos mató a 4 israelíes e hirió a otros 4 en un ataque en una estación de servicio en Cisjordania. Las fuerzas de seguridad afirmaron que abatieron a 2 de los atacantes cerca del asentamiento judío de Eli, al norte de la ciudad palestina de Ramallah. Los militares ordenaron a los residentes de la comunidad que permanecieran en sus casas y cerraran puertas y ventanas hasta nuevo aviso. El Papa Francisco recibió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la primera audiencia celebrada en el Vaticano entre ambos y en la que conversaron durante 40 minutos. El sumo pontífice le entregó una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo con la inscripción «Sed mensajeros de la paz». Por su parte, Díaz-Canel le regaló una escultura en plata, bronce y madera titulada El Lector y 2 volúmenes de poetas cubanos. Entre los temas tratados hablaron sobre la liberación de presos políticos. Después de un fin de semana con algunos tornados devastadores en Estados Unidos, sigue la alerta en ese país y más de 50 millones de personas están en alerta por nuevas tormentas fuertes. Nacho, ¿cuál es la situación en este momento? Continúan en alerta por posibles tormentas severas Mississippi, Texas y también en la región de Luisiana, en el sur de los Estados Unidos. Durante el fin de semana, por lo menos una serie de 8 tornados afectaron el centro y sur de ese país y ya se confirmaron por lo menos 5 fallecidos y 200 heridos. Los tornados afectaron particularmente el norte de Texas, donde el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se alcanzó la categoría F4 en la escala de Fujita con vientos que superaron
superaron los 260 kilómetros por hora. Entre las localidades más afectadas del estado de Texas está Amarillo y Perryton. Lamentablemente van a volver a producirse fuertes tormentas durante los próximos días. Se dio entonces por iniciada la temporada de tormentas severas en el Callejón de los Tornados. Y para celebrar el Día de la Bandera, aquí en la ciudad se realizó la tercera caravana de fititos. Este tema y otros más cuando volvamos de la pausa, con más noticias a las 20:30. Tal vez lo viste, porque acá en la ciudad se realizó la tercera caravana de fititos para celebrar el Día de la Bandera. Esta actividad reunió a una gran cantidad de estos autos antiguos que tenían la albiceleste como el principal atractivo. El recorrido arrancó en el hipódromo de Palermo y llegó hasta la Costanera Sur. El primer Fiat 600 producido en el país salió de fábrica un 8 de abril de 1960. Desde ese momento pasaron más de 60 años y los coleccionistas le rinden homenaje en el grupo Unidos por el 600, que hoy en la ciudad de Buenos Aires realizan el tercer banderazo. Una fila de fititos de colores inundó la avenida Libertador. Entre ellos, este Fiat 600 dorado de Jorge, que tiene 82 años y que con Andrea Bocelli de fondo se preparó para recorrer hoy las calles porteñas. El mío estimo que no tiene precio. El de mi hijo, menos todavía, porque es un recuerdo de mi señora. Tablero, 130, esto es un auto que anda ligero porque tiene el motor preparado. Y bueno, todo lo demás es sistemas, innovaciones. Por ejemplo, cuando uno aprieta el freno de mano y va a arrancar, generalmente el freno de mano queda accionado, se calientan las cintas y el auto, pero para advertir que el freno está de mano colocada, hay una luz, le puse una luz al cahuete, que cuando es activo el freno de mano, deja de funcionar. Un auto medianamente que funcione hay que hablar de $3.000 para arriba. Llegan hasta $7.000. Acá en este grupo hay gente que pide $10.000 y los valen. Que es mi vida, mi pasión. Y la pasión lo que nos hace más unidos a mi hijo y yo. Daniel, otro apasionado por este vehículo que supo ser un auto hecho para motorizar al pueblo, también trajo su fitito, uno de los primeros modelos. Se llama puerta suicida, los primeros modelos lo hicieron con ese tipo de puertas y a partir del 63, 64 cambiaron la puerta y algunos aditamientos. Claro. Hay algunos muy antiguos que le sacaron el ventilete, los primeros, sacaron el ventilete y después se lo fueron agregando, lo van modificando. Entre los participantes también estaba, por ejemplo, este fitito bautizado Bola Amarilla, adaptado para carreras, y Pedrito, el auto de Roberto que con emoción rinde homenaje a su mejor amigo Pedro. El auto creo que son los kilómetros reales, alrededor de 28.000 kilómetros que tiene. Con él corríamos rally de regularidad en un grupo que se llamaba AMAL, Agrupación de Motos Antiguas La Plata. Y bueno, se me fue en ese momento un gran amigo de toda la vida, lo he llorado muchísimo. Y nunca lo saqué de la ruta y este año, después de muchos años, esto pasó en el 2008, después de muchos años lo volví a poner en condiciones como para poder sacarlo. De esta forma, las calles de la ciudad fueron el escenario de esta caravana de Unidos por el 600 en homenaje a este pequeño gran auto. Y ahora llega el momento de la información del espectáculo con Mercedes Cordero. El presente de Coti Sorokin entre su reconciliación con Cande Tinelli y nuevas fechas en el exterior como parte de su nueva gira. El cantante estuvo unos días en España, donde festejó su cumpleaños con Candelaria. Recordemos que tuvieron una relación de casi 2 años, luego a fines del año pasado se separaron, pero ahora el presente los encuentra dándose una nueva oportunidad. Además de recorrer Madrid, estuvieron unos días en Ibiza y disfrutaron del mar Mediterráneo a bordo de un exclusivo crucero.
Mientras tanto, Coti anunció que en cuanto a sus planes con la música, el 14 de julio va a estar en Mainz, tocando por primera vez en Alemania. Y ya tiene fechas pautadas por distintas ciudades de España. Además, su último lanzamiento, Madrid sin voz, es un tema que incluye párrafos dedicados a Cande y expresa su amor por la ciudad, que es su segunda casa. Lali, otra artista argentina que triunfa en el exterior, se presentará en Francia. En el marco del festival Viva Latino, el evento latinoamericano del año en Francia, Lali Espósito se presentará junto a Maluma. Como decíamos, el show será este viernes 23 de junio en la comuna de Viena, precisamente en el Teatro Antiguo de esa ciudad. El lugar tiene una capacidad para 9.000 personas y sin dudas es una gran oportunidad para la cantante. Por otro lado, ya tiene varios festivales confirmados en Valencia, Gran Canaria, A Coruña, Chiclana de la Frontera, Castellón, Fuengirola, Alicante y Madrid. Y el mejor mural callejero del mundo, ¿sabes dónde está? Acá en la Argentina, en Miramar. Vamos a descubrirlo juntos. La imagen se encuentra en un tanque de agua en Miramar y fue premiada como el mejor mural del mundo. La pieza, de unos 35 metros de altura, tiene la imagen de una niña y de un niño felices mientras se dan un chapuzón. Fue realizada en el marco de la 6ª Bienal de Arte de Miramar por el artista argentino Martín Ron. El mural fue elegido entre más de 300 obras por la plataforma Street Art Cities, que destaca el arte urbano. Y su particularidad es que cuenta con un diseño que permite una visualización en 360 grados, regalando una experiencia única desde distintos puntos de la ciudad. Bueno, ya nos estamos acercando al final, así que Nacho, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, en esta última noche del otoño, con tiempo inestable, con algunas lloviznas y neblinas sobre Capital Federal, temperatura que está cerquita de los 13 grados. Pero les cuento que mañana a las 11 horas y 58 minutos hora local se va a producir el solsticio de invierno para el hemisferio sur y en ese momento va a comenzar oficialmente el invierno para nuestro hemisferio. Los rayos del sol van a estar incidiendo de forma perpendicular al trópico de Cáncer. Mañana entonces es el día más corto del año, el día con menos cantidad de horas de luz. Ya a partir del jueves los días van a empezar a alargarse. Dicho esto, vamos a comenzar el invierno con neblinas y con algunas lloviznas durante el día de mañana, con una temperatura, como recién veíamos, que va a estar en torno a los 8 grados y la temperatura máxima va a estar cerquita de los 15 grados con cielo cubierto y tiempo ligeramente inestable. Vamos a seguir con lloviznas débiles e intermitentes. Y en horas de la noche, obviamente, tiempo bastante fresco, condiciones de mucha humedad y 12 grados la temperatura pronosticada. Así que a los abrigos, quizás algún piloto, porque la llovizna puede estar presente por momentos. Bueno, un invierno entonces con tutti, con todas las características, exacto. Nacho. Así será. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Como siempre, mañana vamos a volver con más noticias a las 20:30. Que tengas un buen descanso. Chao.